En la época en que todo sucedió, Elena tenía 65 años y vivía sola en la misma casa donde crió a sus hijos. Amó a un hombre con quien compartió 4 décadas y más recientemente había perdido a su último compañero diario, Thor, un golden retriever de pelaje dorado que envejeció junto a ella. La vida de Elena tenía el silencio de una casa que ya albergó muchos pasos y que hoy en día hace eco hasta del más mínimo ruido. El reloj de la cocina aún hacía ese tic-tac nervioso, como si siempre estuviera atrasado, y la vieja radio en la estantería de la sala solo sintonizaba una estación que ella encendía a las 7 de la mañana, como un ritual contra el vacío. Las cartas comenzaron al día siguiente de la muerte de Thor. No por una decisión consciente, sino porque, al sentarse en la veranda con la pluma azul y el papel de carta floreado que encontró al fondo del cajón, las palabras simplemente comenzaron a salir. Hoy el café se quemó un poco. Tú ibas a quejarte de eso con ese ladrido largo. Escribió sin parar. Cuando terminó, dobló el papel en 4 partes y, sin saber qué hacer con ello, lo metió al fondo del armario, detrás de las mantas. Ella no se lo contó a nadie, ni a los hijos que llamaban una vez por semana y siempre parecían ocupados. Mucho menos a Celia, la vecina de enfrente, que tocaba la puerta ofreciendo sopa y preguntando con voz aguda: ¿Está todo bien ahí, doña Elena? Elena no quería parecer débil. El mundo ya esperaba que, después de cierta edad, uno se acostumbrara a las pérdidas, como si eso fuera parte natural del contrato de la vejez. Pero la muerte de Thor no fue una pérdida común, fue un derrumbe, porque con él se había ido la última rutina, el último vínculo táctil, el único ser que la miraba como si cada una de sus arrugas tuviera importancia. Thor la entendía en un nivel que ni el marido, ni los hijos, ni nadie jamás alcanzaron. Y ahora, lo único que quedaba era escribir, no como una forma de seguir adelante, sino como un intento desesperado de no desaparecer. La casa seguía siendo la misma, pero el mundo ya parecía otro, y ella, cada día, se sentía más extranjera dentro de él. En aquella sexta-feira, el día amaneció sofocante, con ese calor pegajoso que se adhiere a la espalda, incluso a la sombra. Elena se despertó con el ruido de un camión de gas pasando por la calle y decidió ir a la panadería, más por obligación que por voluntad. Se puso la falda beige de algodón, una blusa ligera y el par de sandalias que Thor solía empujar con el hocico cuando quería salir a pasear. Aún sentía un nudo en el pecho cada vez que miraba al collar colgado en el gancho de la cocina. Seguía allí, como si un día él regresara. De regreso de la panadería, con la bolsa de pan aún tibia apretada contra su brazo, tomó un atajo por la plaza central, algo que evitaba desde que Thor se había ido. No quería lidiar con los perros callejeros, ni con los niños gritando, ni con los bancos donde solía sentarse con él, los domingos por la tarde, pero algo en ese día empujó sus pasos hacia allí, y fue entonces cuando lo vio, tendido bajo un banco de madera astillada, un perro de pelaje claro, medio beige, medio sucio, y ojos profundos que parecían haber visto más de lo que debían. Estaba quieto, pero despierto, con las patas estiradas hacia adelante y la cabeza apoyada en el suelo, como si esperara algo que no sabía si llegaría. Elena se detuvo. No fue el aspecto cansado del perro, ni el hecho de que estuviera solo. Fue la mirada. Esa mirada absurdamente familiar, como si atravesara capas de tiempo y dolor. Era la misma mirada que Thor tenía cuando ella lloraba y fingía que no sucedía. Una mirada que decía sin palabras: lo sé. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Dio un paso vacilante, luego otro, sintiendo el corazón acelerarse de una manera que no ocurría desde hacía meses. Cuando ya estaba lo suficientemente cerca para ver las pestañas del perro temblar con la cálida brisa, dijo, en un susurro apenas audible: «¿Thor?
Y como en una película mal editada, el perro levantó la cabeza despacio, la inclinó un poco de lado y movió la cola. No mucho, solo lo suficiente para confirmar que había oído. Elena no sabía qué pensar. No era el tipo de persona que creía en señales, mucho menos en reencarnación. Pero había algo allí que desordenaba su lógica. La forma en que el perro se levantó y se acercó a ella sin miedo, como si ya supiera quién era. La manera en que apoyó la cabeza en su pierna, tal como lo hacía Thor cuando ella se quedaba de pie demasiado tiempo. No había collar, no había dueño cerca, solo ese perro y esa mirada. Elena miró a su alrededor, algo incómoda, como si estuviera cometiendo una infracción invisible al emocionarse por un perro desconocido. La bolsa de pan cayó sobre el banco, olvidada. Y sin pensarlo demasiado, quizás por miedo a pensar y desistir, se agachó, acarició las grandes orejas del animal y murmuró: «Vamos a casa». Él no vaciló. Fue como si ya supiera el camino. Ella lo llamó Bento. No quería darle el mismo nombre. Pensaba que sería una falta de respeto o tal vez una trampa emocional de la que no podría salir. Pero Bento se acomodó en la casa de una forma desconcertante. Ya en la primera noche se acostó en el mismo rincón de la sala donde Thor solía dormir. No en donde estaba la alfombra, sino exactamente en el punto donde el suelo se hundía un poco por el tanto uso. Cuando el teléfono sonó en la cocina, Bento corrió hacia allá como si supiera que ella siempre gritaba «¡Aló!» demasiado fuerte y luego volvía murmurando. Y había otras cosas, pequeñas, pero que se sumaban. Esperaba al lado correcto de la puerta del cuarto cuando ella se iba a dormir. Lamía el borde del plato de frijoles después del almuerzo, tal como lo hacía Thor. Y solo Thor lo hacía. Y todas esas coincidencias, esas minucias imposibles de enseñar, se fueron acumulando como gotas en una jarra ya agrietada. En los días siguientes, Elena oscilaba entre el encanto y la cautela. Por mucho que quisiera entregarse a la idea de que Bento era de alguna manera Thor, tenía miedo de parecer ridícula. La mente trataba de poner orden en lo que el corazón insistía en desordenar. Se decía a sí misma que era solo nostalgia, que cualquier perro traería recuerdos. Pero luego llegaba otra coincidencia. Bento comenzó a ladrar exactamente a las 6 de la tarde, a la misma hora en que Thor solía correr hacia la puerta esperando a su marido. Incluso después de que él muriera, Thor mantuvo ese hábito durante meses, como si no aceptara el duelo. Bento también lo hacía. Elena empezó a fijarse en el reloj, intentando encontrar un patrón, alguna explicación, pero en el fondo sabía que no servía de nada. Era como tratar de probar que un olor existe únicamente con fórmulas químicas. Se la veía hablando con Bento como hablaba con Thor, usando los mismos apodos tontos, los mismos tonos de voz. Y Bento reaccionaba con una naturalidad asombrosa, como si reconociera cada palabra. Fue en una mañana lluviosa, de esas en que el cielo parece una manta mojada, cuando todo cambió. Elena se despertó con el ruido de las gotas fuertes golpeando las tejas y bajó a hacer café, como siempre. Pero al llegar a la sala, notó que Bento no estaba en su camita ni debajo de la mesa. Lo llamó, primero con calma, luego angustiada. «Bento, ven acá, hijo». Nada. Fue entonces cuando vio la puerta del armario de la sala entreabierta. Esa puerta que nunca dejaba, donde guardaba la caja con las cartas para Thor. Se acercó despacio, como si el suelo fuera demasiado frágil para dar un paso apresurado. Y allí estaba él, Bento, sentado frente al armario, absolutamente inmóvil, con el hocico casi tocando la madera. Al abrir la puerta, la caja cayó al suelo, haciendo un ruido seco que pareció tragar todos los demás sonidos de la casa. Elena miró al perro y él la miró de vuelta, no con susto, sino con esa misma mirada antigua. Después, Bento se recostó justo enfrente de la caja, como si dijera: «Lo sé».
Elena se quedó allí parada durante varios minutos, sintiendo el corazón latir como si hubiera vuelto a los 20 años. No de pasión, sino de vértigo. Esa caja nunca salía de allí. Nadie sabía de su existencia, ni siquiera los hijos, ni siquiera el marido cuando estaba vivo. Era el lugar donde ella escondía las palabras que nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Las nostalgias que ni el tiempo lograba desgastar. Ver a Bento frente a ella tan tranquilo, tan seguro de dónde estaba, hizo que algo en su interior cediera. Un tipo de nudo que ni ella sabía que aún sostenía. Con las manos temblorosas, se arrodilló y pasó los dedos por la tapa de la caja, como si quisiera absorber cada carta de nuevo, solo con el tacto. ¿Quieres que te lea una?, murmuró, sintiéndose ridícula y al mismo tiempo absolutamente en paz. Y de alguna manera que no tenía sentido, Bento levantó ligeramente las orejas como si dijera: «Sí, quiero». Esa noche, Elena no se fue a dormir temprano. Se quedó en la veranda con el cuaderno de cartas en el regazo y Bento acostado a sus pies, apoyado como Thor solía hacer cuando quería demostrar que estaba allí, pero sin molestar. Escribió otra carta, pero esta vez no era una carta para el pasado, era casi una respuesta. Hoy me encontraste, o yo te encontré de nuevo. No sé, pero gracias por no haberme dejado hundir. Las palabras salieron con facilidad, como si se dictaran desde lo más profundo de su ser. Cuando terminó, la dobló con cuidado, pero no la metió en la caja. Fue a la cocina, tomó una cinta adhesiva y sujetó la carta debajo del collar de Bento. Él ni se movió, como si entendiera el gesto. Elena respiró hondo, por primera vez en semanas, y susurró: «Si eres tú, Thor, gracias por haber vuelto, y si no lo eres, gracias de todas formas». En los días que siguieron, Elena comenzó a cambiar. No es que de repente todo se hubiera resuelto o que el duelo hubiera desaparecido. Ella sabía que eso no existía, pero había algo diferente en la manera en que se despertaba, en el ritmo con que caminaba hacia la cocina o en el cuidado al regar las plantas de la veranda. Era como si una rendija de luz hubiera entrado en una casa cerrada desde hacía demasiado tiempo. Empezó a conversar más con los vecinos, a aceptar las invitaciones de Celia para tomar un café, a escuchar historias que antes le parecían repetitivas. Las mañanas seguían siendo silenciosas, pero ahora ese silencio se compartía. Bento pasó a acompañarla en todo. Iba con ella a buscar el pan, se recostaba a los pies de la silla mientras ella leía en la veranda, esperaba paciente mientras escribía sus cartas, y cuando llovía se acostaba justo al lado del sillón sin hacer alboroto, solo para que ella supiera que estaba allí. Lo más curioso era que Elena ya no se sentía obligada a entender. Llegó a la conclusión de que quizás algunas cosas no necesitan explicación. Bento podía ser solo un perro callejero que tuvo suerte. O podía ser Thor, de alguna forma que nadie jamás sabría explicar. Pero lo que realmente importaba era lo que ese reencuentro había provocado en su interior. Era como si alguien hubiera lanzado una cuerda en el fondo de un pozo en el que ella ya se estaba acostumbrando a vivir, y ella con esfuerzo empezó a subir, un día a la vez. Comenzó a comer mejor, a mirarse en el espejo sin apartar la vista. Revisó los armarios, donó ropa antigua, limpió el cuartito de atrás. Incluso volvió a escuchar discos antiguos en la vitrola, algo que no hacía desde que su marido se había ido. Era como si, poco a poco, Elena estuviera volviendo a sí misma. Y Bento, sin hacer discursos ni promesas, simplemente estando allí, era el hilo invisible que cosía todo de nuevo. Fue en una tarde de miércoles que Elena recibió la visita de su hijo mayor, André, quien vivía en otra ciudad y rara vez aparecía sin avisar. Él tocó el portón con palmadas, con esa sonrisa amplia y la mochila a cuestas, diciendo que había conseguido unos días libres y quería sorprenderla. Elena se alegró, claro,
pero también se sintió algo tensa. No sabía cómo reaccionaría él al ver a Bento. No quería oír que era exagerado, que se estaba apegando demasiado, que necesitaba seguir adelante. Cuando André entró y vio al perro recostado en la alfombra, arqueó las cejas y dijo: «Vaya, mamá, ¿es Thor?». Elena se congeló por un segundo. Luego soltó una risa corta, algo nerviosa. «Parece, ¿no? Pero es otro». Apareció en la plaza. Me siguió hasta casa. Andrés se agachó, acarició la cabeza de Bento y comentó: «Es idéntico. Hasta la forma de mirar. Bicho raro, ¿eh?». Bento, como si entendiera, le dio un lametón rápido en la cara y volvió a recostarse con un suspiro. Esa noche, después de cenar, Elena se dio cuenta de que ya no necesitaba ocultar la caja de cartas. La sacó del armario y se la mostró a su hijo. Él la miró sorprendido, pero sin juzgar. Tomó una de las cartas, la leyó en silencio durante algunos minutos y luego, con los ojos llorosos, dijo simplemente: «Mamá, lo amas de una manera hermosa». Elena asintió, sin necesidad de explicar nada. Era la primera vez que sentía que alguien comprendía, sin cuestionar, sin minimizar. Andrés se quedó 2 días allí, y antes de irse, tomó una foto de Bento recostado en la veranda y la envió a un grupo familiar con la leyenda: «Miren quién se ha convertido en el nuevo dueño de la casa». Los hermanos respondieron con emojis de corazón y ¡qué tierno! Elena vio eso y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la casa volvía a palpitar, no con ruido ni con fiesta, sino con vida real, aquella que permanece incluso después de perderlo todo. Con el tiempo, Bento llegó a ser conocido en el vecindario, no como un perro común, sino como el perro que encontró a su dueña, como decía doña Lourdes de la esquina. Los niños empezaron a llamarlo Bentor, en una mezcla espontánea de nombres que nadie sabía explicar del todo, pero que parecía tener todo el sentido del mundo. Se convirtió en una presencia constante en las mañanas de la calle. Acompañaba a Elena hasta la feria, esperaba pacientemente afuera de la farmacia, y cuando ella se detenía a conversar con alguien, se acostaba en el suelo como si ya supiera que eso tomaría tiempo. Pero lo más destacable era la manera en que miraba a las personas. Era una mirada profunda, curiosa, sin miedo, como si viera más allá de lo que los ojos pueden mostrar. Hubo una vecina, Maristela, que dijo en broma: «Este perro tiene alma de gente, ¿sabes?». Y Elena solo sonrió, porque para ella eso ya era verdad desde hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras organizaba los armarios de la lavandería, Elena encontró una vieja caja con fotos de Thor. Era una de esas cajas de cartón algo húmedas, con las esquinas deshilachadas y un olor aguardado. Pasó horas allí, sentada en el suelo, repasando imágenes de la vida que había vivido. Thor en la playa, Thor con un lazo rojo en Navidad, Thor durmiendo en el regazo del nieto aún bebé. Cada foto era una pequeña puñalada dulce. La presencia de Bento, recostado a su lado como una sombra tranquila, hacía que todo pesara menos. No era un reemplazo. Eso ella lo sabía. Era una continuación. Era como si, al aceptar la presencia de Bento, hubiera permitido que el amor antiguo no muriera, sino que cambiara de forma. Y en ese proceso, el dolor también cambiaba. Seguía allí, pero ya no asfixiaba. Era más bien una nostalgia suave que iba y venía, pero dejaba espacio para que crecieran otras cosas. Aquel día, Elena entendió que la pérdida no tenía que ser el final de la historia. A veces era solo el capítulo antes del reencuentro. Después de aquel día con las fotos, Elena empezó a escribir menos cartas, no por falta de voluntad, sino porque ya no sentía la misma urgencia. Era como si las palabras que antes solo salían en el papel, ahora se disolvieran en otras formas de expresión. Un cariñito detrás de la oreja de Bento, un silbido mientras cocinaba, una siesta en la hamaca con él a los pies.
Las cartas aún existían, claro. A veces escribía una u otra, especialmente en los días más difíciles. Pero ya no las ocultaba. Las dejaba sobre la mesa, a veces olvidadas junto a la taza de café. Y cuando doblaba cada una, lo hacía con calma, como quien sabe que ya dijo lo que tenía que decir. Bento, por su parte, parecía también más tranquilo. Todavía tenía sus momentos de agitación, como cuando oía fuegos artificiales o demasiados pájaros en el patio. Pero la mayor parte del tiempo era sosegado, sereno, como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde debía estar. Poco a poco, la casa de Elena se fue llenando de pequeños signos de cambio. Colocó nuevas cortinas en la sala, compró una planta que hacía años decía que no tendría paciencia para cuidar, e incluso comenzó a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca municipal, el mismo al que su marido decía que ella solo iba a charlar. Lo curioso es que Elena realmente empezó a charlar allí y le encantaba. Llevaba fotos de Bento, contaba cómo había aparecido y todos se derretían con la historia. Hay cosas que no se explican, solo se aceptan, decía una señora llamada Judith, siempre con un pañuelo azul atado en el cabello, y era exactamente eso lo que Elena sentía, que había dejado de buscar explicaciones, que estaba viviendo una especie de reconciliación con el tiempo, con la nostalgia, con las partes de sí misma que había mantenido en silencio por tanto tiempo. Con Bento cerca, había reencontrado algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de recomenzar, incluso después de todo, incluso cuando nadie más lo esperaba. El día en que Elena se dio cuenta de que realmente había superado ese dolor fue absolutamente común. Se despertó temprano, como siempre, llenó el filtro con agua, preparó café, tomó la ración de Bento y la vertió en el pequeño tazón de cerámica azul, ya algo astillado en los bordes. Pero aquel día, al verlo comer tranquilo, de espaldas al sol que bañaba suavemente el suelo de la cocina, sintió una gratitud tan inmensa que tuvo que sentarse. No fue una alegría explosiva, ni una felicidad de película. Fue simplemente una sensación plena de que estaba viva, entera, acompañada. Se levantó, fue a la veranda con la taza en la mano y escribió una última carta. No para guardar, no para Bento, solo para ella. En ella decía que no sabía lo que el futuro traería, pero que ya no sentía miedo, y eso para ella ya lo era todo. En los meses siguientes, Elena dejó de contar los días desde la partida de Thor. Dejó de ver a Bento como una respuesta y empezó a verlo como una bendición. Ya no importaba si él era o no la reencarnación de alguien, si el destino los unió o si todo fue coincidencia. Lo que importaba era que él estaba allí, presente, fiel, acogedor. La historia de Elena y Bento se fue difundiendo lentamente, contada por vecinos, amigos del grupo de lectura, niños que empezaron a acariciarlo al volver de la escuela, e incluso sin quererlo, Elena se convirtió en una especie de símbolo en el vecindario, no de milagro, sino de fuerza silenciosa, de aquella persona que, aun cuando todo parecía perdido, abrió espacio para lo inesperado y se dejó volver a emocionar. En el fondo, quizá eso sea el amor, aquello que seguimos dando, incluso después de pensar que ya no queda nada. Y Elena, con su perro a su lado, entendió que el amor no termina, solo cambia de forma. A veces regresa en 4 patas y con ojos antiguos, y permanece porque algunas presencias simplemente se quedan, incluso cuando se van. Al final de aquel año, Elena decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: escribir una tarjeta de Navidad, no para los hijos ni para los vecinos, sino para sí misma. Se sentó a la mesa de la veranda con el mismo papel floreado que usaba en las cartas para Thor y escribió: este fue el año en que aprendí a respirar de nuevo, en que perdí, pero también volví a encontrar.
en que lloré con intensidad, pero sonreí con verdad. Gracias por no rendirme al sentir. Dobló el papel, lo metió en un sobre rojo y lo guardó en el bolsillo de su bolso, sin planes. Más tarde, cuando salió a pasear con Bento, dejó el sobre dentro de uno de los libros de la biblioteca municipal, entre las páginas de una novela que adoraba. No quería que se leyera necesariamente, solo quería que existiera, como un recordatorio invisible de que los nuevos comienzos no tienen que ser grandiosos, solo tienen que ser sinceros. Elena nunca dejó de escribir, pero ahora escribía sobre lo que aún estaba por venir. Tenía planes simples: aprender a hacer pan, visitar a su hija en el interior, plantar girasoles en el jardín. Bento envejeció a su lado, tal como lo hizo Thor antes, pero la sensación era distinta. No había prisa ni miedo al final, solo presencia. Y cuando años después una vecina preguntó cómo logró superar tanto duelo, Elena sonrió y respondió: «Yo no superé, fui amada de nuevo, y eso me sostuvo». La respuesta era simple pero verdadera, porque en el fondo eso fue lo que salvó a Elena, no la ausencia de dolor, sino la presencia del amor. Su historia no se convirtió en libro ni en titular de un periódico, pero tocó a quien lo necesitaba, y con cada paso que daba junto a Bento, Elena sabía: hay cosas que no es necesario entender, solo se deben sentir y seguir adelante.